si os pido, por favor, que seamos rápidos, ha pedido la palabra mucha gente. Alma, Juan Carlos. Sí, bueno, va para comercio en realidad, porque ha salido a colación el tema de por qué se acometen las principales remodelaciones ahora, en campaña de Navidad. Desde comercio se ha preguntado, se ha hecho algún tipo de estudio, algún tipo de cuestión sobre, creo que quien más deficiencia tenía era el mercado de San Francisco, de si la clientela del mercado de San Francisco realmente va a desaparecer por estas remodelaciones en campaña de Navidad. Sí, no solo en el mercado, de hecho está aquí, ha estado el presidente hasta hace 5 minutos, pero está aquí el representante, sí que lo hemos valorado, ellos lo tienen consultado, pero no solo en la zona no solo en el mercado de San Francisco, sino en la zona centro. Me entienden que, de hecho, bueno, pues decían que ya estaban empezando a notar un poco, que era lógico, si además estas cosas tienen que pasar, pero ya estaban notando que había menos afluencia con respecto a los cambios iniciales que se estaban haciendo. Entonces decíamos, si se tienen que hacer y no hay algo de peso que realmente llévese, porque es cierto, lo ha comentado el alcalde, yo he estado hablando con ellos, por eso decía que nosotros hablamos del interés general, no de grupos, calles o comerciantes individuales, que eso puede haber 1000 causas distintas, ¿no? de ver el problema. Hablando hoy con los comerciantes de la calle, de la carrera, pues el comercio, no, bueno, he hablado y con los que he hablado, unos sí, otros no, pero evidentemente la hostelería están deseosos en la carrera, porque ven una potencialidad enorme. ¿En qué se está pensando? Si yo fuera empresario de hostelería y tuviera un establecimiento en la carrera, pues entiendo que quiero que mañana, y bien, es muy respetable, pero en términos generales, porque además somos muy capitalinos, y la Federación Empresarial es una organización provincial, y pensamos no solo en la capital, pensamos en la zona de influencia, y pensamos en que esto es una queja que ya venía de antes, al cliente en la zona de influencia, 50 kilómetros, 1 hora en coche, bueno, pues le cuesta trabajo en muchas ocasiones llegar al centro de Jaén, y esos son potenciales clientes, no solo la gente, claro, el que esté en el centro, pues con mínimo esfuerzo a lo mejor deja de utilizar el coche y bendito sea, ¿no? Sí, pero es que creo que no me he expresado bien. Me refiero a si le han preguntado ustedes al comprador, no a sus comerciantes. Le digo el porqué, porque nosotros precisamente esta semana, mañana se emite en Onda Cero, hemos preguntado a la gente que va a comprar al mercado de cuál va a ser su tendencia de compra de cara a la campaña navideña. Se lo comento por eso, porque el resultado le sorprendería. Un 70% del ciudadano va a seguir comprando en el mercado de San Francisco en la campaña navideña. A eso es a lo que me refiero. A ser contrastado en realidad, no desde su interés, que lo respeto y que lo entiendo, sino desde el interés del ciudadano. ¿Qué es lo que va a hacer el ciudadano en realidad? No le hemos preguntado porque, entre otras cosas, no hemos enterado de la medida hace 2 días, ¿no? Si hubiésemos tenido tiempo, nosotros no somos un medio de comunicación. Si eso es así, bendito sea. Ya lo dije al principio para que quedara muy claro. Me alegra ser la portadora de la noticia. Pero uno es timorato, uno tiene miedo, como decía también al principio, ese miedo es proporcional a lo que se juega. En la medida en que uno se juega más, generalmente suele tener más miedo. Por eso, bien, el miedo es libre, el comercio ve esa preocupación, y si es como usted dice, nosotros se lo podremos contrastar el día 15 de enero. Ojalá, a ver si efectivamente eso ha sido así. Ojalá los resultados sean lo que la gente lo dice. Muchas gracias. Carlos. Hola, buenas tardes. Yo 3 pequeños apuntes, por favor, a la mesa, y luego ya lanzo una pregunta. Una, está muy bien que nos comparemos con esta peatonalización con la calle Lario de Málaga, pero recuerdo que a Málaga se llega también por avión, tren y barco, y a Jaén no se llega muchas veces ni por autovía. Entonces creo que a veces las comparaciones no deben de ser. Otra es, ha dicho alcalde, miedo que te apetece mucho a no tener miedo a que te pille un coche, pero cuidado que nos puede pillar un taxi o con un autobús, también, con la peatonalización que estamos diciendo. Otro apunte, el parking a 7 minutos, eso está muy bien, es muy cierto, lo habéis dicho, tanto el de la Alameda como el de la Victoria. Quizás con un carro con carritos de niños y con bolsa de compra, a lo mejor tardamos un poquito más de 7 minutos, y a lo mejor eso lo hace más incómodo, y esa puede ser una razón que en vez de subir al centro a comprar,
no tengamos que ir a otro lado donde directamente podamos dejar la compra en el coche, ¿no? Y ahora ya una vez dicho esto, yo quiero decir que estoy totalmente a favor de la peatonalización, ¿vale? Creo que es una cosa que vamos con retraso de muchos años que se debería haber hecho en Jaén, y entonces quizás, desde mi punto de vista, creo que a lo mejor llevamos 20 años tarde en hacer la peatonalización. A lo mejor no hubiese pasado nada si en vez de 20 hubiésemos tardado 21 y primero hubiésemos solucionado el tranvía, hubiésemos solucionado el parking, se hubiese hablado con todo lo que se tengan que hablar, sean comercios, vecinales y de estos colectivos, y a lo mejor en vez de en el 2017, finales o principios de 2018, trasladarlo a 2018 y 2019. ¿Por qué? Para ver si de una vez, y ojalá esta sea pionera, se puedan hacer las cosas bien en Jaén, podamos hacer las cosas no del vicio regular, no del mal, sino bien, y no vernos, como habéis dicho antes, en un tema como parque acuático y muchos ejemplos que tenemos. Sí, damos otra pregunta y ahora os digo por dando un poco de fluidez. Y bueno, Miguel había pedido antes, Miguel Segovia, una cosa que suele ser muy común en los debates de estos. ¿No hay carrito en Toledo? Sí. De niños. Quiero decir que es Sí, yo a lo que voy, hablamos de que no se podían poner tacones con los boquines. Sí, yo no estoy o sea, lo que yo digo es, cuando se habla en temas generales, como diciendo, oye, que casi que tarda 7 minutos, es que no siempre se tarda 7 minutos, a lo que voy, temas generales, y sobre todo si estamos hablando de comercio. Si yo voy a tomarme una cerveza, pues seguramente me da igual dejar el coche ahí y mandar, incluso dejarlo hasta el día siguiente. Ese es mi problema. El problema estamos hablando cuando llegan las compras, o si tengo que dejar el coche a 7 minutos con todo lo que quiero comprar, pues a lo mejor ya no es cuando subo a hacer. Miguel. Miguel tiene por favor, hombre. Muchísimas gracias a todos por organizar esta mesa, porque creo que es de sumo interés. Muy breve. Alcalde, dos cuestiones muy simples. Gracias por dos cosas que has dicho. Una, el modelo de ciudad. Dos, ser valiente. Y el modelo de ciudad ya estaba pensado, y es desde el Corte Inglés. El Corte Inglés, cuando se puso ahí, se pensó a continuación peatonalizar las protegidas, unirlo con el parque, la plaza de donde está la estación de autobuses, Cocra Piñera, Navas de Tolosa, Roldán y Marín, calle Pescadería o Carrera, Plaza de San Francisco, Plaza de Santa María, y ahora ha reintroducido lo que faltaba, que era la Carrera de Jesús, porque hay que llegar hasta el Camarín. Con el Urban se arregló toda la zona de la Carrera de Jesús, por eso me ha agradado sorprendentemente que haya anunciado el arreglo definitivamente de la Carrera de Jesús. Por tanto, gracias porque ese es el modelo, y gracias por ser valientes, porque si no, ¿y por qué no lo dejamos para después de la Navidad? ¿Y por qué no lo dejamos para el 2018? ¿Y por qué no lo dejamos para el 2019? No, eso se empezó en el 2001, se peatonalizó Constitución, Jardinillo, San Ildefonso, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, no es esto nuevo. Y por último, voy a introducir otro follón, que hay que quitar la estación de autobuses, porque eso está estorbando. Pero está estorbando ya sobremanera. Ayer ya eran 3 o 4 autobuses de toda su suburbana, que cada vez son más grandes, por el centro girando para girar. Es decir, vamos a ser valientes y vamos a llevarlo de ahí. Y si además vas a poner tranvía en marcha, que te lo agradeceríamos un montón, aunque yo soy enemigo acérrimo de él, pero ya que está hecho, que se ponga, llévate la estación de autobuses donde lo tenías pensado cuando hiciste el plan general, que era la cabecera del tranvía. Y ahí es donde realmente ya se ha cambiado el modelo y por tanto la peatonalización. Por tanto, gracias por terminar ese circuito y llévate la estación de autobuses lo antes posible. Dice Paco que es lo mismo que quería plantear el tema de la estación de autobuses y el alcalde que se iba a decir el alcalde, me gusta mucho la intervención en el todo. El alcalde ha dicho que es un modelo de ciudad, que me agrada, que me agrada bastante, que las ciudades tienen que ser habitables también. El hecho de la habitación que tenemos que habitar en ellos, en la ciudad, y ser habitables.
Miguel Segovia se ha adelantado y ha dicho que cuándo van a quitar la estación de autobuses. Jaén es una de las ciudades más contaminadas según tengo entendido. La carretera de Madrid, las paredes de los edificios están negras. Son cientos de autobuses que diariamente pasan desde la carretera de Coa, desde la vía de Granada, y todos confluyen en la vía de Madrid. ¿Cuándo se van a quitar los autobuses del centro de la ciudad? Bueno, voy a hablar, bueno, vamos a ver, por partes. Uno, yo quería decir que hay un profesor de la Universidad de Málaga, que es Sebastián Molinillo, que estudia, pues, porque ya tengo de esto que yo ya lo veo aquí. Profesor de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Málaga, ¿vale? Que este hombre ha hecho muchísimos estudios sobre el impacto de las regionalizaciones en el comercio local, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la calle Larios decía, asegura, bueno, en todo, se dice que el impacto económico sobre el negocio del centro fue inmediato. Sí dice un pero, que si no se reinventa un comercio, al final esas zonas peatonales lo ocupan las franquicias, las grandes marcas, etcétera, y por tanto muchas veces el comercio a lo mejor local, si no se reinventa o cosas, pues tiene que transformarse, ¿no? Pero realmente el impacto en el comercio local en ese sentido es inmediato. Hay cuestiones o mensajes que yo veo que me voy a permitir que esté de acuerdo con uno y otro no esté de acuerdo. Es decir, tenemos la expresión, usted y sopa no puede ser al mismo tiempo. Es decir, estamos hablando de un cambio de movilidad donde lo que tiene que pasar al tráfico son los coches que tienen que pasar. Lo que no se puede decir es que vamos a establecer sistemas para que tengamos muchos coches. No, si no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tengan los coches los justos que tengan que estar. Porque la demanda del tráfico privado de los coches, eso según tú le des, eso es infinito. Si tú le pones 6 carriles, vamos llenando 6 carriles de coches. Porque todo el mundo va a decir que hay 6 carriles de coches, y va a haber una trampa final de 6 carriles. Es decir, no se trata de eso. Se trata de tener claro que es un modelo de ciudad diferente, donde, primero, que se vayan dando si se quiere. Segundo, si quieren coger una bicicleta, coge una bicicleta. Tercero, se coge el transporte público preferentemente, y ya que tenga que coger el coche, que lo coja. Pero lo que quiero decir es que esto no es carta libre a coger el coche. Yo entiendo que eso ha sido el urbanismo del siglo XX. El urbanismo del siglo XX ha sido hacer avenida y avenida cada vez más grande, etcétera, para poner más coches. ¿Por qué? Porque eso era el tanto de prestigio y ya está. Pero es que ahora ya no vamos a ese modelo, que vamos. Que hay muchas que ya cambiaron sí hace tiempo, y nosotros, yo creo que estamos concienciados, es normal que haya su miedo, porque a los cambios pues, siempre se le tiene miedo, es normal, pero oye, no creo que tampoco nosotros vayamos a ser los más tontos del mundo, es decir, en el sentido, es decir, pues evidentemente tendremos que estar con una serie de trazos y después habrá momentos puntuales que a lo mejor tomamos una decisión, hemos visto que en un sitio puntual a lo mejor no es la más correcta y tendremos que después que modificarlo, pues ya está, pues se modifica. Afortunadamente los hombres no son los ríos que no podemos volver para atrás, pues si tenemos que volver para atrás, pues se vuelve para atrás, o sea, eso no tiene mucho más misterio. Después hay una cuestión de que me has dicho de que no me pillo un taxi o un autobús, a lo mejor no lo he dicho y ya está. En el anillo se va a poner una zona 30. En la zona 30 yo quisiera que vierais el estudio, porque aquí es que aquí no se está improvisando nada, de verdad. Una cosa es que nosotros no le expliquemos a todo el mundo, pero decir que se está improvisando territorio, eso es literatura. Porque aquí se está poniendo una zona 30. Una zona 30 donde tiene preferencia el perro, y vuelvo a decir que no me gusta la palabra, la ciudad frente al coche. El protagonista no puede ser el coche. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, yo quisiera que vierais el estudio donde las diferencias de accidentes de tráfico que existe cuando uno va a 50, cuando uno va a 60 y cuando va uno a 30. Entonces, es que entendemos la expresión, es que tienen que ir pisando huevos prácticamente, pero entonces es difícil que se vayan a producir accidentes, ¿no? Es que esas cuestiones también hay que valorarlo. Entonces, las cosas no están improvisadas ni mucho menos. Normal que yo, lo del aparcamiento a los 6 minutos y toda historia, ojalá de 15, porque eso quiere decir, bueno, a mí es porque me para mucha gente, pero eso quiere decir que me he parado a comprar. Como yo tardé 7 minutos es que no compré en ningún sitio. Solo es lo que quiero decir, es decir, tarde 15, si a mí me está todo eso más todavía. Pero lo que quiero decir es que sí tiene que estar a una zona razonable, es decir, hay muchas veces que se habla de aparcamientos disuasorios de estos, por ejemplo, que está en la carretera de frontera. Yo ese
yo no espero mucho, sinceramente. Porque, ¿qué? Por ejemplo, que está en la cabecera del tranvía. Yo creo más en los aparcamientos que están hechos a 7, 8 minutos, 9. Por ejemplo, Ecologista en la Jurisdicción pues, nos propuso, y tienen razón, creo yo, o sea, intentar poner gratuito el que está en el ferial, que está hecho. Es decir, lo mismo que el de la Alameda, pues tú pagas, oye, pues si uno quiere gratuito, el que está en el ferial, que está hecho, pues lo pones gratuito y ¿qué pasa? Que se tiene que va a tardar 12 minutos, pues no tarde 12 minutos, no paga nada, ¿no? Es decir, está hecho, construido, y no tenemos por qué estar cobrando nada, oye, pues también es una cuestión razonable, ¿verdad? Pero yo lo que quiero decir es que ese tipo de compañías, pues después la vida te va diciendo se van a pagar más, menos, etcétera, porque eso debe ser lo razonable. El de la cabecera del tranvía a mí me resultará el 1 de marzo, no va para ahí. O sea, que ese se va a ir directamente al centro, por donde pueda aparcar por ahí y ya está, porque no va a hacer la rareza de irse ahora a la zona norte de la ciudad para aparcar, para pasar un tranvía, para meterse y después sacar más dinero en eso que en un aparcamiento del centro. Es decir, que hay mucha gente que eso a lo mejor no lo va a coger, ¿vale? Y puede cogerlo a lo mejor gente que, oye, que venga a lo mejor de esquiva, ¿no? O sea que, pero gente de otro tipo no. Y en cuanto a la estación de autobuses, que vamos a ver, en Jaén entran 500 autobuses diarios, entre salir y vuelta, O sea, claro, eso tiene una tasa también de contaminación brutal, aparte te hacen unas paradas ilegales, y bueno, y además una vez tuviste el punto de quedarse en el alcalde, como yo iba yo con mi moto y me giró el giro que ha dicho Miguel Segovia, pues a mí me pasó precisamente en la avenida de Madrid abajo, cuando por Virgen de la Cabeza llegó un autobús y claro, como no tienen espacio, se tiene que comer dos líneas y claro, estuve a punto de estrellarme contra el autobús, yo tiro para adelante y yo tuve que hacer la maniobra y yo ya decido por mi sitio. Es decir, es que efectivamente ya Jaén no está para ese recorrido, es decir, sobre todo en la estación de autobuses, es donde está, ¿no? Vosotros sabéis que nosotros hemos dicho que está en Base Costales. Yo quiero contaros la historia que ya estaba en Base Costales en los proyectos del Plan General de Carmen Peñalver. Lo que pasa es que después hubo una historia que si del tren la llevamos arriba, la soterramos, no se firmó nada, valía 70 millones de euros hasta Fuerte del Rey, soterrar hasta Fuerte del Rey, manteniendo las 4 vías. Cuando aquí en Adif te dicen el mayor fracaso del tren de Jaén fue hacer una estación de fondo de saco, que es como se dice eso, porque bueno, claro, se cambió 50 metros, 60 metros, lo que se cambiara, pero cuando tiene otro destino, pues bueno, pues ya en una zona más de paso tiene la vía del tren. En ese sentido ya no puede evolucionar más de 4, entonces que está cerrado. Nosotros, en el acuerdo este del sistema tranviario, ¿por qué no está cerrado? Pues porque ahí hay unos porcentajes que dice la Diputación quiere pagar una parte, nosotros queremos otra y la Junta de Andalucía otra. Ahí hay una cuestión, y es que por el cobro de factura del tranvía, pues resulta que el Tribunal de Cuentas y el interventor del Ayuntamiento de Jaén dice que nos están cobrando unos porcentajes, unas cantidades de más, ilícitamente, ¿no? Y el interventor no lo repara. En concreto es el 20% de recargo de los intereses, que son ingresos de derecho público y por tanto no lo tienen por qué estar cobrando. Otro porcentaje es sobre la financiación del sistema tranviario, porque resulta que en su día esto era un leasing, ¿no? Que la Junta tenía lo que tenía era un leasing y entonces no estaba aplicando el coste financiero, pero es que llegó un momento que la Junta pagó ejercitó la opción de compra y no está teniendo financiación ninguna y sin embargo no está repercutiendo los costes financieros de una financiación que ellos no tienen. Entonces, claro, el Tribunal de Cuentas ha dicho todo eso que usted le está cobrando al Ayuntamiento de Jaén está mal cobrado y los recargos del 20%. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Por qué no está cerrado? En aras que todo eso pueda funcionar, pues resulta que ahí hay unas cantidades en torno a 4 a 6 millones de euros que no han cobrado de más a la ciudad de Jaén. Y yo lo único que he dicho, lo único que he propuesto es, oye, usted no me devuelve el dinero. Es decir, usted tiene dinero, la Junta de Andalucía está peor que nosotros. Nosotros lo decimos, pero la Junta está peor financieramente hablando, siempre te dicen, no es muy duro. Bueno, pues ya está. Yo le digo, no me devuelva el dinero. Pero ahora vamos a firmar convenios para que se hagan en Jaén 4 o 5 inversiones, ¿no? Y una le hemos propuesto en la estación de autobuses. Claro, la estación de autobuses en Jaén, vamos a ver, la del tren no corresponderá al Estado. La de autobuses es importante. ¿Por qué es importante? Pues porque es un caso como el de Granada, se quedaría en un caso como el de Granada, que tiene todo su sistema ya construido,
ya estaría instalado, funcionando, etcétera. Por tanto, eso no te queda más que contar, te queda hasta la casa rural. Ese es uno de los motivos. Segundo, porque le están metiendo gente nueva al sistema tranviario. Aquí no engañamos a todos y lo que le estamos diciendo es no, le voy a quitar Castillo a los taxis, me voy a Tranvía, porque estamos engañando a todos. Me explico, es decir, aquí es que haya más gente que coja el sistema de transporte público. Le hemos dicho que por tanto, que no nos devuelvan nuestra parte de dinero, sino que oiga usted, firmamos un convenio, yo ya pago mi parte y usted ahora ponga la suya y lo ejecutamos. Otra también se le ha dicho es con la pista de atletismo. Lo mismo, que se necesita una pista de atletismo reglamentaria de 8 calles, oye, lo mismo, en el mismo convenio. Tú a tu parte, yo ya pago la mía y hemos terminado. La tercera, para recuperar el patrimonio de Marroquíes Bajo, también lo hemos dicho. Marroquíes Bajo y Plaza de Armas. El arte hídro y lo que es todo lo que es la época política. Pues yo creo que merece la pena luchar por ello y sacarlo adelante, ¿no? Entonces, pues hemos dicho a la Junta de Andalucía que son los proyectos también. Nosotros hemos puesto nuestro dinero, a mí usted no me devuelve el dinero, y lo voy a decir por qué, me devuelve el dinero, tiene que ir a pago de nómina, y entonces no veis un duro vosotros. Entonces para eso, para que lo vea la gente de la calle, no me dé mi dinero, yo ya pago mi parte, hago usted la suya y vamos a comentar esas cosas. Y que no sirva de bloqueo ni para tranvías ni para historias, ¿no? No sé que ahora yo le pida 6 millones de euros y digan no tengo y el alcalde que no quiere poner el tranvía en marcha y rollo de eso, ¿no? Por eso no es el tema, ¿no? Es decir, que lo único que quiero ya es que se cierre eso, porque yo creo que también son 4 actuaciones importantes para la ciudad de Jaén. Una tiene que ver con la movilidad, como por ejemplo puede ser el partido de Intermodal, pero la otra tiene que ver con el patrimonio, que es también tan importante como Sí, había varios esperando, primero el Caballero Azul y después usted. También puede irse, pero es que había... Buenas noches. ¿Se oye? No. Ahora creo que sí, ¿no? Buenas noches y gracias por la participación. Mire, yo quería formular 2 preguntas. Hablamos de un plan de futuro y resulta evidente que, como todos los planes de futuro, tienen que tener continuidad en el tiempo y consenso. Claro, entra dentro de lo probable y de lo posible que su corporación no siga al frente de la ciudad de Jaén, porque sería terrible que nos encontrásemos con que viniesen otros y deshiciesen lo que se ha empezado a hacer, de lo cual ya en Jaén sabemos bastante. ¿Han consensuado ustedes, han tomado ya alguna primera iniciativa para ver qué es lo que piensan el resto de las fuerzas políticas y sobre todo, y lo que es más importante, tienen ustedes ya algún compromiso para saber si este proceso durará en el tiempo y se implicarán todos los agentes y fuerzas políticas? Y segunda cuestión, cuando se hacen cambios, la experiencia nos dice que los cambios necesitan de una dotación económica y presupuestaria, porque si no, hacer cambios sin eso, pues la verdad es que todo queda como un mero traslado de muebles de un sitio a otro y no se resuelven los problemas. ¿Cuál es el presupuesto y cuáles las posibilidades de endeudamiento que pueden ustedes tener con respecto a este proceso? Muchas gracias. Sí, sí quisiera también que no fuera todo, quiero decir, más participantes en la mesa, por favor no lo vamos a alargar mucho más, porque no fuera todo a la carne, yo siento que... ¿A usted le gusta más o menos el proyecto o no? Sí. ¿Le gusta, no? Entonces vóteme. Si me presento, claro. Entonces ya hay continuidad. De todas maneras, si ya fuera eso, ya fuera de la broma, yo entiendo que el resto de los partidos políticos tampoco están haciendo ninguna oposición de este tema. Es decir, digo, desde el punto de vista, yo tengo que ser honesto, es decir, yo sé que muchas veces están los lectores que sí, parece que nos estamos matando todos, etc. Después las cuestiones son más relativas. Oposición a la peatonalización y al proceso no está habiendo por ningún lado.
cuando se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana no lo aprueba el Ayuntamiento, lo aprueba la Junta de Andalucía. Por tanto, sí, en los medios de comunicación muchas veces los partidos les mandan las notas de prensa típicas, pero después a mí me lo aprueba la Junta de Andalucía. Lo que quiero decir que, bueno, que no van a decir en ningún momento que viene el alcalde, no sé qué cuánto, porque entonces ya se pueden ir a su casa. Hay que entender el deporte de la política, de que cada uno defiende su espectro, ¿no? Pero yo entiendo que tampoco cosas muy diferentes no pueden hacer, y aparte porque el planeamiento ya está hecho de la manera que está hecho. Y después, en cuanto a la dotación económica y presupuestaria, vamos a ver, nosotros estamos cometiendo una determinada obra ahora mismo y lo estamos haciendo con los fondos propios que nosotros tenemos y que tenemos. Nosotros, es verdad, que como ustedes saben, daremos un ayuntamiento que el año pasado, en agosto, yo me iba a mi casa. Y en serio, o sea, yo recogí prácticamente todas mis cosas porque es que era imposible, porque es que estaba el ayuntamiento bloqueado, ni en agosto, no, lo único que tenía era taquicardia por todos los lados y el próximo no iba a poder pagar las nóminas. Eso era mi tristeza. Yo creo que las cosas también han cambiado mucho de un año para el otro, es decir, el ayuntamiento tiene la deuda que tiene. La deuda que tiene el ayuntamiento no la vamos a poder nosotros satisfacer por nosotros mismos, pero es cierto y verdad que el ayuntamiento, para que ustedes lo sepan, tenía un déficit estructural anual, todos los años, gastaba 45 millones de euros más de lo que generaba todos los años, y el año pasado se le pegó un recorte y nos fuimos a menos 19 millones de euros, es decir, que ahorramos 26 millones de euros. Eso con mucho sacrificio, esfuerzo, etc. Y nosotros cumplimos con todas las reglas de gasto, del presupuesto, todos los rollos esos que se dicen, cumplimos con todo. Y la deuda gorda, pues nosotros no la podemos atender. Entonces nosotros tendremos dos tipos de financiaciones. Una es que los proyectos de muchas de las cuestiones que he dicho aquí, nosotros las vamos a hacer con los fondos propios. Es decir, porque claro, todo ese esfuerzo de gestión es una cuestión, es que, hombre, estamos respirando un poco mejor y podemos cometer determinadas cuestiones. Después otra cosa, como ustedes saben, es que mañana tenemos un pleno donde vamos a solicitar el DUSI. Lo del DUSI, toda la historia del DUSI, a mí yo creo que ha habido un tratamiento, muchas veces yo he visto en algunas determinadas cuestiones que he leído, de una forma muy injusta. Porque lo voy a intentar explicar muy brevemente. Porque en la primera convocatoria es verdad que no nos presentamos, no nos pudimos presentar, es más que la gente que iba a preparar el DUSI es que se iban todos a la calle, entonces era absolutamente imposible presentarse. En la segunda nos presentamos, pese a que al fondo íbamos más a otras zonas de España, eso no se cree que está por igualdad. Algunas veces se potenciábamos a unas determinadas regiones y otras no sé. Y nosotros, siendo la primera vez que nos presentábamos, pues para que ustedes se hagan una idea, y en términos futbolísticos, esto es como si suben a primera 3, nosotros nos quedamos siendo la primera vez por los quintos. Y sin embargo empezaron todo el mundo a decir, vaya mierda, no sé qué, no sé cuánto, no saben, yo he leído por ahí hasta las chinitrinas diciendo que no sabemos presentar las cosas. Y no es cierto, porque adelantamos a muchos que se quedaron fuera, que se la daban de felices creyendo que se le iban a dar la segunda y se quedaron sin la segunda y hasta nosotros la adelantamos. Nos quedamos casi a punto de que no lo dieran. Y ahora resulta que viene un DUSI donde, oye, hay que hacerlo bien, hay que presentarlo, lo hemos dicho con los partidos políticos a priori lo han visto bien, se lo ha explicado Miguel Ángel Reges, pero donde Andalucía queda el gordo, dan 189 millones de euros. Entonces, y otra zona de España va mucho menos. Entonces, claro, solamente hay una capital que puede recibir, solamente dos ciudades que teóricamente pueden recibir 5 millones de euros del DUSI, etc. No hay otras más ricas, no puede haber más. Entonces, claro, lo tiene que conceder porque es una concurrencia competitiva muy dura. Es más, cada vez lo mejoran los otros ayuntamientos más y por tanto sus niveles suben o bajan dependiendo de lo que hayan hecho los otros. Pero hombre, tenemos bastantes papeletas para que nos lo den. El DUSI no es el urban, la gente se confunde mucho. El urban era meterle dinero, cemento, y el DUSI no es exactamente eso, ¿no? Sí se pueden hacer obras civiles con el DUSI siempre y cuando suponga unas determinadas mejoras ambientales, de principios que rigen por la Unión Europea. Entonces, claro, ¿yo puedo iniciar también una peatonalización del bien con fondos DUSI? Sí, pero no porque yo pueda hacer una determinada obra, sino si con eso yo quito determinado porcentaje de CO2, etcétera, etcétera, y por tanto quito por determinada presencia de vehículos, etcétera. Pero tampoco vamos a utilizar el DUSI para el cemento, evidentemente, es decir, porque aquí en esta ciudad hay unos problemas, yo creo que estructurales de paro, aquí no va a venir la SEA a construir ni nada de esto, ¿no? Encima, como bien ha dicho, aquí no hay trenes, aquí no tenemos una serie de servicios. Oye, yo quiero hacer una apuesta más por nuevas tecnologías, porque aquí tenemos una cantera de chavales de la universidad tremenda, que se están yendo toda Madrid, y yo
yo entiendo que esos fondos tienen que servir para que esa gente, los chavales, o sea, realmente vayan generando su pequeña industria de nueva tecnología aquí en la ciudad de Jaén. Entonces no todo va a ir a, digamos, a obras ni cosas de esas, porque eso también es para días de mañana. Sí. Yo quisiera... Hablo, sí, no pasa nada. ¿Ahora? Bueno, yo lo que quisiera era romper un poco una lanza por el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque la peatonalización, realmente lo difícil de la peatonalización es romper o comenzar el verón. Es decir, la decisión de comenzar a peatonalizar una zona, diríamos que es la decisión más importante y más difícil de tomar por un político. Creo que las 3 manzanas que se han elegido, precisamente de todo Jaén, son precisamente las más fáciles. Hemos comenzado el melón por la parte más fácil, más sencilla. ¿Por qué? Porque realmente no va a ser traumático, porque en la zona que se ha elegido, de hecho es la más fácil, únicamente había 50 plazas de aparcamiento. Por lo cual realmente la mayor parte de las calles eran semipeatonales. Otra cosa más, decir también que esto no es, digamos, el final, sino que realmente es el principio. El proceso de peatonalización de una zona, que bueno, en este caso, de la zona esta, ¿no? O sea, todo el tema es un tema muy largo y yo creo que este tema, lo difícil va a ser consensuar. Yo creo que es donde tiene que poner el ayuntamiento su punto fuerte, es consensuar políticamente con el resto de grupos para que ese proceso, que va a ser muy largo, realmente tenga un fin, tenga un final y que sea mejor para la ciudad. Yo creo que estoy convencido de que va a ser mejor para el comercio y para los propios habitantes de la zona donde se van a peatonalizar. Entonces, bueno, eso, por decir que necesitamos mucho consenso con las fuerzas políticas y también, digamos, mucho diálogo con el resto de gente de Jaén. Nada más que eso. Pregunta, bueno. Sí, este caballero lo había pedido hace tiempo. Sí, todos son sí. Sí, ya rápido porque tenemos que ir a hacer periódico. Como usted bien ha dicho, voy a cambiar el tercio y voy a lanzar 2 preguntas, una a Bruno, como representante de los comerciantes, y otra a Pedro como arquitecto que nos pueda. Yo creo que uno de los problemas que tenemos fundamentalmente es la ausencia de infraestructura. Y esta mañana, pues, haciendo caso a usted que dice que teníamos que leer más, me he metido en la página del ayuntamiento y he visto, soy de aquí de Jaén, que tenemos aproximadamente 1000 plazas de aparcamiento de rotación, realmente para poder aparcar a diario en lo que es el centro de Jaén. Entonces, la pregunta, Bruno, que te lanzo, yo que tengo el despacho en el mismo centro de Jaén, es probablemente este modelo que se desarrolla no permitirá que el consumidor final vaya destinado a esos centros comerciales que se pretenden construir en el extrarradio, en detrimento de lo que es el comercio tradicional. Esa para ti, y se la lanzo también a Pedro, y es esa ausencia de infraestructura. Usted como profesional no la considera, en fin, bastante importante, sobre todo si comparamos que esas 1000 plazas que hay aquí en Jaén de aparcamiento, comparadas con Granada, esta mañana también me he metido en la oferta de aparcamiento privado que hay y público en Granada, son más de 9000 plazas de aparcamiento las que hay. O sea, yo voy a Granada, por motivo de trabajo, y tengo la facilidad de meterme prácticamente en el mismo centro, en el Triunfo de Granada, porque hay parking público suficiente. Entonces, ¿no cree usted que sería interesante completar el proceso de peatonalización, que es magnífico, con más infraestructura para que aquellas personas, no que vivimos acá, porque yo también me muevo en moto, sino los que vienen del área de influencia, tengan esa infraestructura, más aparcamientos?
de las dos preguntas. Somos más breves. Sí. Sí, efectivamente, lo que pasa es que si vuelvo a hablar de temor, de miedo, al final vamos a aparecer aquí unos cagones, ¿no? Y ahora hablaré también de valentía. Sí, claro. Es decir, nosotros hemos visto en este proceso otro riesgo, que es que precisamente se produce en un momento en el que estamos, según se nos dice, a poco tiempo de que otro gran distribuidor comercial actúe en la zona de influencia, ¿no? Fijaos cómo aquí cambian los conceptos, ¿no? Porque claro, lo primero que exige un gran operador de distribución comercial es acceso rápido, rotondas eficaces, porque yo lo que quiero es que llegue mi cliente a mi corazón y que no tenga ningún tipo de problema. Ahí ya se cambian un poco los esquemas, ¿no? Ahí ya no el concepto de ciudadano, el concepto de medioambiental, que no queremos que haya contaminación. Empieza a cambiar si lo que se dice, no, exijo, porque si no, no hay forma de que yo me ubique en una zona, en la periferia, que esto se haga de este modo. ¿Por qué? Porque comercialmente es interesante y porque desgraciadamente, al final lo que queremos, si luego hacemos así un poquito, es llegar a los sitios en coche. Y cuanto más facilidad, mejor. Pero sí nos preocupa, ¿no? Y puede generar cierto tal, pues sí, y nosotros lo decimos. Que no es así, bendito sea, ya lo he dicho 1000 veces. Y ya aprovecho, ¿no?, para decir valentía, ¿no?, porque me ha gustado la intervención de Miguel, ¿no? Bueno, pues si queremos ser valientes, oye, ¿por qué no hemos sido valientes? Yo sé que hay la intervención privada, ¿no?, la propiedad privada, y contra eso, pues lógicamente es la propiedad la que decide, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que eso hubiese permitido la situación de la calle San Clemente en el solar del antiguo Simago, en una ciudad como Granada, o en una ciudad como como Málaga, o en una ciudad como Córdoba, que lleve siendo un solar? ¿Cuánto lleva? ¿10, 11 años? Quiero decir que sí, que claro que queremos valentía. La estación de autobuses, perfecto, pero ahí lo que nos gustaría es que en vez de que venga una solución fácil de otra gran solución, traigamos a Jaén Ocio. Saben que somos, creo que, la única capital de España que no tiene un cine en su casco urbano, y ni una zona de ocio para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Pues nos gustaría que esas locomotoras comerciales vinieran al centro. ¿Por qué? Porque si son locomotoras comerciales que vienen al centro, lo que hace es que retroalimentan al resto de comercios, son muy beneficiosas. Lo que nos perjudica es el comercio en el extrarradio, ¿no? Bueno, pues ya que hemos hablado por una parte de temor y por otra parte de valentía, puede ser también este foro, ¿no?, para decir, ¿no? Pero que sí, no. Hay cierta conclusión, el alcalde, por cierto, que en ese proyecto en la estación de autobús estaba con él, ¿no? Sí, que no sabemos cómo quedó. Se presentó y no. Sí, yo digo una cosa. Me parece, a mí me gusta que hubiera cines privados, cines en el casco urbano, yo creo como a todo el mundo. Ahí también tiene que estar los empresarios poniéndolo. Es que no, el ayuntamiento no pone cine. Entonces, es que parece que aquí hay que buscarle un padre muchas veces pues, para echar la culpa de las cosas, y aquí hay que tener en cuenta las cosas, que quien tiene la iniciativa privada son los empresarios y los comerciantes. Entonces yo también como ciudadano quiero un cine en el centro de la ciudad o donde sea, en el casco urbano, ahí tienen que estar los empresarios poniéndolo. Eso es la primera. La segunda, el solar de San Agame, volvemos a la misma, privada. Esto es particular, de San Agame. Que ahora lo iba a vender o no sé lo que iba a vender. Querían que pasaran los coches ahí para aparcar. Entonces, ¿saben lo que significa eso? Significa que si ahora después se tira otro edificio en la calle San Clemente, pues ese señor dice, yo también quiero aparcar, que la señora aparte debajo, oye, el otro ya ha sacado el melón, ya ha abierto el melón. Entonces, ¿qué queremos? La calle San Clemente moviendo con coche o sin coche. Vuelvo a preguntar, no sé entonces qué hagamos en esta reunión. Es decir, si estamos hablando de peatonalizaciones, que estamos de meter los coches en la calle San Clemente, y eso no es una cosa de que si se permite o no se permite. Pues si ese señor, el dueño del solar, no puede tirar para adelante ni para atrás con el solar, ahí que pintamos el ayuntamiento. Es que yo no lo sé, es que muchas veces unos debates que digo, ¿y a mí por qué me meten?
No, perdón, Javier, si yo no digo, maestro de bien es muy ampliar tu mandato. No, yo estoy hablando de ciudad, no, hombre, no te lo tomes personalmente porque no es así. No estabas tú de alcalde cuando ese solar ya quedó en un descampado. Si yo te quiero decir que... Pero el urbanismo no se hace a golpe de licencia urbanística, el urbanismo se hace a golpe de planeamiento y a fase de modelo. Entonces lo que no puedo decir es, a este señor le voy a decir que la calle San Clemente se le va a abrir para aparcar. Porque entonces, si enfrente ahora hay otro edificio y ese señor dice, yo también abajo quiero aparcar mi coche, pero al final abrimos la calle San Clemente a golpe de licencia urbanística, a licencia de obra, y entonces eso no puede ser, eso no es el urbanismo. Entonces el urbanismo tiene que tener unos criterios. ¿Queremos abrir la calle San Clemente? Es un debate. ¿Queremos no abrirlo? Eso es otro debate. ¿Queremos una ciudad peatonalizada? Es un debate. ¿Queremos una ciudad no peatonalizada? Es otro debate. Todos son modelos de ciudad. Lo que hay que tener claro es dónde nos vamos. Porque tiene prisa. En este caso que está hablando es que si es así, el solar, quiero decir, porque la gente sepa un poco, ese solar fue con un convenio urbanístico que se hace en el que se permitía que volvieran a entrar los coches por la calle San Clemente. Eso hay que conocerlo, hay que saberlo, lo hemos publicado todo, en su día se conoce, y después se para precisamente para que no, y el proceso está ahí, el litigio judicial, tal, pero claro, el problema era ese. Yo ya lo último, ya es que tenemos que terminar ya. Sí, pero rápido, por favor, rápido. Yo ya más bien un tema técnico. Yo hay una cosa que no me ha quedado del todo clara y además tiene un poco por lo que ha dicho Bruno, de la ocupación, de la ocupación. Las ocupaciones se quedan así cuando no se tiene en cuenta al residente. Y yo, desde que hemos empezado aquí, hemos hablado de restaurantes, de comercio, de parking, no sé qué, de muchas cosas, pero el tío que ya vive allí, dígase yo. Y ya cuando tenga un mismo válido o una persona mayor a su cargo, déjate de llorar, porque aquí cada vez que se toca una calle, la que sea, todo el tráfico histórico nos volvemos locos. Nos van pasando horas para guardar el tren en calle. ¿Qué va a pasar cuando esto sea perdonado? Porque no se nos ha dado ningún tipo de información y la media de aquí no baja de los 70. Vamos, la bajamos a Tú puedes pasar tu casa perfectamente y con el coche. No tiene más problema. Pero mi pregunta, por ejemplo, la carrera de aquí a restituir el edificio, porque de hecho ya tenemos una ruina que no sé cuándo se va a caer o se va a cambiar. ¿Ahí ya no se va a hacer aparcamiento? ¿En la carrera? Sí. En la carrera. Pregunto. Bueno, por modelo de ciudad, ¿qué queremos? ¿Meter coches o sacarlos? Si vuelvo a decir, es un debate. ¿Qué queremos? ¿Meter más coches o sacarlos? Mientras más coches sacarlos, vamos a meter. Mientras menos tenemos sacar, pues evidentemente la gente no solamente en la carrera para que queremos aparcar meter coches. Sí, pero es que no existen actualmente. Pero es que porque yo meter coches en un sitio donde hace, no sé, décadas que no existe aparcamiento de coches. Es que no lo sé. Una cosa rápida con lo del casco, hay que entender también en la sociedad, tenemos que entender también que si queremos vivir en el casco antiguo, tenemos que vivir de una manera. Entonces no podemos tener los mismos servicios, las mismas facilidades que si vivimos fuera. Yo vivo en el campo, yo no puedo pedir los mismos servicios. Hoy, por ejemplo, a mí me dicen dentro del centro de salud que si a mí me pasa algo no va ninguna ambulancia allá abajo. Porque no tengo correo, señor, lo había pedido antes el señor y rápido. Nosotros desde la asociación de Paso no aceptamos esta imposición de peatonalización que viene por el cambio que tiene que tener la ciudad. Lo que no estamos de acuerdo, y podemos reiterar que la discusión, pero es muy importante para nosotros el que el cliente pueda llegar, que va a llegar, se puede llegar, y muchas veces la culpa es nuestra por dar una información errónea a nuestros clientes. Estoy de acuerdo, muchas veces nos ponemos en la catástrofe, pero es que es cierto lo que decía Bruno antes, los parkings están colapsados. Los parkings del centro, cuando llega un sábado por la mañana, están colapsados. Pero es que un sábado por la tarde, en días festivos, en Navidades, están colapsados y nosotros no estamos abiertos. Están colapsados y yo sé que hay gente aquí de comercio,
A mí me han enseñado todo. Yo he subido al centro de Mesotía, que El sábado por la tarde el aparcamiento de la Alameda no está colapsado y el escritorio tampoco. La información de las plazas de aparcamiento que sea visible. Bueno, decía que ¿Pueden dejar terminar a Pedro, por favor? Gracias. Muy rápido. Yo he dicho antes que con un sistema de información se podía solucionar esto muy fácil, porque el que va a la plaza de San Francisco a comprar tiene que bajar con su compra, pero el que viene al centro le da igual a la meta. Un sistema de información facilitaría eso. En segundo lugar, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en Sevilla, nos explicó el profesor de urbanismo que en el Corte Inglés de la Plaza del Duque pasaron de tener 50 plazas a tener 400 y generó tal expectación que había más colapso que antes. Entonces hay que utilizar esta cosa con cierto matiz, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que las distancias que tenemos aquí son tan pequeñas que lo que no queremos, lo que tenemos que hacer es llegar a meternos hasta el fondo por narices, hasta llegar hasta el último aparcamiento. Vamos a utilizar los parques disuasorios con esa información que yo he dicho antes. Y luego también hay que cortar el tema de raíz. De raíz me refiero a que si yo tengo que utilizar un aparcamiento y yo tengo el tranvía a mano y si va a funcionar, me gustaría que el alcalde nos contara si tiene alguna novedad al respecto, ¿no? Si va a funcionar, yo prefiero coger el tranvía y llegar a un parking que es la terminal del tranvía y estoy en la misma distancia que si voy a entrar en la Plaza de la Constitución. Entonces yo creo que tenemos de aprender a utilizar los medios que tenemos de transporte como alternativa muy importante a los aparcamientos. Esta señora, rápido, los que quieran ser rápido, pero no porque ustedes sean mujeres. No, es como a los hombres sí y a las mujeres no. Malamente. Ya está. Yo lo que voy a decir a la señora que el parking de la Alameda es el más bonito, es el que tiene mejor accesibilidad y todo. Pues ¿por qué no le quita las tarjetas a las personas del ayuntamiento, se las da para el de la Alameda y nos deja a los del mercado de San Francisco el parking libre? Pregunto. Pues mire usted, todo se puede analizar, pero no solamente, pero que parece que también quiero decir que ese aparcamiento público no es del mercado, Ya, es público de todo el mundo. Entonces, es que parece ser que es como algo propio, y es un error. Quiero dejarlo también claro. Entonces, ahí hay personas que tienen las tarjetas, y además también no solamente de ese tipo de personas, sino de otro tipo de personas, y tampoco esa es ninguna causa ni de bloqueo ni de nada. Es decir, que no hay. Eso es como decir, que estamos hablando de peatonalización y después tú dices, ¿por qué a un fulano no le quita no sé qué? No, pero vamos a ver, que son detalles, si usted apura, pero que yo no creo que sea del problema global. Hay una plaza que llegan los coches y que no te puede dar y podía estar bien para que eso no va a comprar. Claro. Que primero llegue. No lo sí, veo, caballero. No, ya hablado. Sí, sí. Sugerencias son rápidas. Muy rápido. El colaborador que tiene usted, que tiene en la cabeza la cosa que viene a hacer esto, por favor que le pase ese mapapete, señor que tengo aquí, señor que tengo aquí, para que lo estudie y nos lo diga. Lo que queda muy en último momento, señor. El señor García, me parece muy bien la sugerencia de decir de quitar los autobuses. Pero pienso usted un segundo, la organización de autobuses. Yo no quiero que, yo sugiero que se quede, porque de los pueblos vienen a comprar, de los pueblos la policía de camiones, a lo mejor los afuera, aquí a porque no se me olvida venir. Si vienen ahí, se bajan un poco de la piñera y van por todo el mundo. Por lo cual, están sucias las paredes, ¿verdad? La última cosa no quiero decir. Como no tenemos dinero, me parece que sí que pongamos bicicletas a los universitarios eléctricas, que las vamos a costar dinero del ayuntamiento, no tenemos, aunque pagamos igual que pagábamos antes, en minutos, pero un segundo más. Esto es un momento. Cuando sería mucho mejor que el señor que tiene los autobuses de Jaén, el concesionario que hay, el señor que se llama, haga un billete como lo tenemos en Sevilla, por ejemplo,
donde hay un billete, creo que ya tuvo, me fui, estuve 2 horas, y con ese mismo billete me mudé a otra línea en esas 2 horas y no me costó nada. O que haya un billete para los estudiantes, que bajan allá abajo. Es decir, Eso ya se ha olvidado hace poco, se ha hecho el billete de transporte, se ha hecho. Mira, yo voy a hablar en nombre de Torres del Consejo, ¿vale? ¿En nombre de? Torres del Consejo. Que tenemos una duda que le quiero plantear al alcalde. Cuando se habla de la peatonalización del casco histórico, consideramos que San Juan, la Magdalena, toda esa zona también entra dentro del casco histórico. Y quisiéramos saber si se plantea en el futuro, vamos a decirlo en un futuro, en ese plan, la peatonalización de esa zona, porque yo bajo por la zona de Rada Castillo, que es por donde yo vivo, calle Buenavista, tengo el problema de los coches en mitad, tengo el problema de bajar a Capital Aranda Alta. Ahora, todos los coches que vienen del tráfico rodado, que suben hacia arriba, en fin, los mismos problemas. Y para terminar, comentarle que ahora como los coches pasan por la carretera de circunvalación, que no sería mala idea que se planteara, yo creo que esta cosa de la Junta de Andalucía, el arreglo, porque la carretera ya está en un estado ya tiene su tiempo y que aparte ahora hay un tráfico muchísimo mayor que el de antes, ¿vale? Sí, lo de la zona del Consejo de esa zona sí lo he explicado antes. He dicho que antes de recomendar esa peatonalización habrá que buscar una solución para los vehículos que viven. O sea que sí se plantea el proyecto, pero... Vamos a ver. En Jaén, el día de mañana, el proceso de peatonalización irá a muchas cosas. No solamente se queda en esta aquí, sino que esto se irá extendiendo como una mancha aceite y habrá otras zonas que son carne de cañón para procesos de peatonalización. Ha dicho la protegida, el Banco de España, y en el casco antiguo pasa exactamente igual. Especialmente me he referido a la zona por donde están los baños árabes, donde está el Hospital San Juan de Dios, etcétera, porque es la zona más monumental. Y esa zona, primero, tú sabes que hay que arreglar todo el suelo, porque está hecho un desastre, las cosas como son. Habrá que hacerlo ya de una forma peatonal, pero después también lo suyo sería empezar a quitar los coches, porque lo que no tiene sentido es que tengan un monumento, como he dicho antes, un poco, como puede ser un Sevilla, ahí aparcado, etcétera. Es imposible que aquello pueda tener un determinado valor si esas cosas no se pudieran. Pero claro, también hay que tener en cuenta que ahí vive la gente y esos son sus coches. Entonces, han propuesto la posibilidad de un colegio que está vacío por ahí, pues intentar utilizarlo como superficie. Pues yo creo que no es ninguna tontería. Digo, en aquella zona, ¿no? Lo que pasa es que habría que habilitar, igual que habría que hacer un aparcamiento en la Plaza Santiago, que nutriría un poco más a toda la zona que es Calle Colón, Martínez Molina, por el Consejo también, Mercado, etcétera, etcétera. Es decir, que toda esa zona es la que sería. Pero esa recuperación del casco antiguo de la ciudad de Jaén sí se tiene que acometer, y hay que buscarle la vía para que todas aquellas criaturas que viven por ahí, porque los coches se pueden quitar, porque es como va a tomar valor. En el momento que aquello se destaque patrimonialmente, es como va a tomar valor el casco antiguo. Muchas gracias. Yo quería daros las gracias en nombre de Viva Jaén, de Jaén Gemino, por haber asistido a la mesa redonda. Gracias al colegio de abogados Pedro al colegio de arquitectos por habernos acogido, a todos los participantes de la mesa, y vuelvo a reiterar que la postura en principio de que todo es puro peatonalización con ciertos matices, y yo sí le pediría en este sentido a la administración, al ayuntamiento, que fuera sensible en algunos de los planteamientos que se han hecho aquí, que son muy interesantes, importantes y necesarios, por lo que se hablaba de esos paneles que te adviertan en la carretera de Granada que un parking está ocupado, que hay una serie de actuaciones que, como bien se han planteado aquí, son necesarias y de sensibilidad al ayuntamiento y a los de